Queridos alumnos y alumnas que hoy día se confirman, esta reprimenda que el Señor les dio a los fariseos es bien dura. Ustedes me reconocen con los actos, pero su corazón está lejos de mí. Y efectivamente los judíos tenían muchos, pero muchos mandamientos, pequeños y grandes, como los que acabamos de describir. Y tenían que cumplirlos todos. De hecho, hablando hace un tiempo atrás con un judío, le pregunté, ¿cuántos eran esos mandamientos? Más de 300 mandamientos. Y por lo tanto, la religión judía era una religión muy exigente. Y hoy día todavía lo es. De hecho, ustedes saben que hay judíos que son de estricta observancia, que los vemos algunas veces con esas cositas colgando en el pelo aquí, que cumplen todos estos preceptos. Y otros que parece que son más como nosotros, que no cumplimos todos los preceptos. Pero, ¿qué pasaría si el Señor nos preguntara a nosotros sobre nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque en el Evangelio que vamos a escuchar, el Señor dice, pero su corazón está lejos de mí. Este es el punto central para todos nosotros, los que se confirman, para mí, para un sacerdote, una religiosa, un laico, un hombre casado, soltero, para cualquiera de nosotros. ¿Dónde está vuestro corazón? En otra parte del Evangelio, el Señor dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí debe estar vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro que nosotros cuidamos y guardamos? Sabemos la respuesta. Ese tesoro es la vida divina que hay en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una obra de arte de Dios nuestro Señor. Cada uno de nosotros es único y completamente exclusivo. Ya los científicos ahora en el tiempo moderno han descubierto eso, que todos nosotros somos distintos y somos únicos. No hay ningún hombre o ninguna mujer que se repita, que tenga las mismas no sé qué cosas. Yo no soy científico, porque somos distintos. Pero todos hemos recibido algo igual. Y como ya decían los griegos, todo se recibe según el recipiente en que se recibe. Si yo voy a la fuente de agua a buscar un poco de agua con un dedal de lo que usaban nuestras abuelas, lo meto y lo saco y voy feliz por el camino porque está lleno. ¿Cómo te fue? Bien, vengo con el dedal lleno. Y si yo voy a la fuente de agua, a la fuente de la gracia, con un tambor de 500 litros, también va lleno, pero uno lleva un poquito, uno lleva mucho y otro no lleva casi nada. Entonces, la pregunta interesante, queridos jóvenes, es saber qué pasa con el Espíritu Santo y nosotros. ¿Qué hace? Y la respuesta es esta. El Espíritu Santo hace en ti y en mí lo que yo lo dejo hacer. Y por eso el cristiano una y otra vez vuelve sobre la misma pregunta: ¿cómo responder al Señor por los bienes que me ha dado? Como dice uno de los salmos. ¿Cómo responderé al Señor? Y eso es un motivo de meditación para todos, para mí también. ¿Cómo respondo yo al Señor a lo que Él me ha dado? Me ha dado la vida en el orden natural y la vida en el orden sobrenatural. Somos cristianos. En nosotros habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos vivir en la amistad plena con Dios a través de una vida en medio del mundo, como todos nosotros, como todos ustedes, pero plenamente identificada con el Señor. O podemos vivir algunas veces lejanos,
Algunas veces lejanos porque queremos y otras veces lejanos porque estamos en otra. Sabemos cuál es el tesoro. El tesoro es la vida de Cristo y la gracia que Él nos trae para vivir en esta tierra felices. Empezar a disfrutar aquí, como enseña la fe de la Iglesia, de la vida de Dios y después llegar a la vida eterna. Y aunque sean jóvenes todavía, no hay que nunca perder de vista eso. Somos caminantes, vamos por un camino y al final de ese camino está el Señor esperándonos. Volvamos a la pregunta original, todos nosotros. ¿Dónde está mi corazón? El de cada uno. Y realmente yo me acerco a la gracia de Dios, a Jesucristo, con el deseo de ser verdaderamente llenado por Él, para vivir la vida divina y para poder servir a los demás, porque ese es el fin de nuestra vida. O algunas veces, como nos está pasando en el mundo que estamos, a todos estamos viviendo cada uno para sí mismo, un poco en lo mío. Toda esta realidad que vivimos, queridos jóvenes, que están viviendo sus padres, que vive el mundo, que vive el país. Papa Francisco dice, estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero por parte. Sí, nos hemos acostumbrado a ver miles de muertos en la televisión, años. Hay una guerra en la tierra donde vivía Jesús, el príncipe de la paz. Ahí hay guerra, muerte. Y parece que no tiene para cuándo detenerse. Hay guerra en Europa. Y vemos todos los días cómo se destruyen ciudades, hospitales, niños mueren para allá y para acá. Hay temor también entre nosotros. ¿Por qué lo vamos a negar? Hay como inseguridad del futuro por muchas cosas que no son del caso analizar aquí. Como dijo alguien, no puede ser que nuestros fines de semana empiecen a contarse por la cantidad de gente que muere en Santiago. No, estuvimos mejor ahora que murieron 5 nomás. La semana pasada subieron 8 y la anterior 16. Uno dice, ¿qué pasa? Y lo que parecía una realidad tranquila se ha ido convirtiendo en algo efervescente, en algo temeroso, en algo que hay una cierta como nerviosismo. No es muy posible que no pase nada grave, pero que esto está ocurriendo y que esto está produciendo en nosotros algo real, es así. ¿Y qué es lo real que produce? Que cada uno empieza a preocuparse de sí mismo y a descuidar la atención a los otros. Esto es lo que está ocurriendo. En el orden cívico, ahora que estamos empezando el mes de septiembre, lo que está ocurriendo es que el sentido mismo de nación y de patria lo estamos perdiendo. El general O'Higgins, en marzo de 1819, dictó una ley, un decreto. En ese tiempo los decretos se escribían a mano, está escrito por él mismo. Se acaba el nombre de naturales y españoles. Ahora somos todos chilenos. Todo habitante que está aquí en este país es un chileno. El sentido de unidad, el sentido de nación, el sentido de comunión, el sentido de hacer algo juntos, eso se está perdiendo. Pese a que le vemos todos los volantines y veamos, cantemos y las cuecas y el Parque O'Higgins esté lleno de fonda y cosas, y aquí también. Por eso es bueno en este día pensar cómo hacer para volver a poner el corazón en lo que tiene que estar. Y lo leímos en la primera lectura. Los mandamientos de la ley de Dios. Quizás si yo quisiera un examen así al tuntún, como se dice, dígame los 10 mandamientos de memoria. Padre, ¿por qué no busca otro mejor? Mire que a mí alguna vez se me confunden los sacramentos con los mandamientos. Unos son 7 y otros son 10. Otros quizás me lo dirán muy fácilmente, no voy a interrogar a nadie. No. Pero sería bueno preguntarse, porque esa es la ley esencial, fundamental,
que nos legó el Señor ya desde el Antiguo Testamento y que nuestro Señor la resumió en la ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Querida comunidad del colegio, esas son ocasiones importantes para hablarles y para que reaccionemos. ¿Cómo volver a lo esencial? Poniendo a Dios en el centro, que es una exigencia que el Papa Francisco nos ha comunicado de diversas maneras en muchos de sus escritos y específicamente en cartas escritas a los obispos de Chile. ¿Qué ha pasado en Chile que Cristo no ocupa el centro de la vida personal, familiar, de la historia? Es una respuesta que cada uno tiene que dar. ¿Qué ha pasado en mi vida o en la tuya que estoy en otra? Y de repente las cosas de Dios son de soslayo, como se dice en el campo, por la orillita. Sí, hay que ir a misa el domingo, hay que cumplir ciertos preceptos, pero yo realmente soy de Dios, para Dios nací y para Él tengo que vivir. ¿Cómo poner a Dios en el medio de nuestra vida? Y la enseñanza de la fe es muy sencilla, pero también exige sacrificio. Tratar a Dios, conocerlo en el pan y en la palabra. Me decían varios sacerdotes de aquí, de la zona y también de nuestra zona de La Pintana, el Bosque, que hay mucha más gente que está yendo a misa. Lo veo yo en la catedral cuando celebro los días domingos habitualmente. Mucha más gente acudiendo a los sacramentos. Bueno, porque el temor, la dificultad, lo difícil de la vida que se está poniendo en este mundo nos hace de alguna manera misteriosa volver al Señor. Tratar a Dios en el pan y en la palabra, en la Eucaristía y en la oración. Todos tenemos acceso hoy día a la Escritura, a la palabra de Jesús, a la enseñanza de Jesús. Y todos tenemos acceso hoy día también, especialmente en nuestra diócesis, con la gracia de Dios, a múltiple cantidad de misas dominicales. Si no, pueden bajar la aplicación que ya les he dicho otras veces, horario de misas, y donde estén hay una misa, se lo puedo certificar, a no más de 5 kilómetros. Está lleno de misas. Una vez hice un cálculo, creo que hay 450 misas las que se celebran aquí en la diócesis, entre una y otra. ¿Y qué cambio habría en nuestra vida si nosotros cumpliéramos esa primera obligación de amar y adorar a Dios nuestro Señor? Acercarse a Él humildemente, confesarse, recibir la Santa Eucaristía. Es distinto un católico que comulga habitualmente que uno que no lo hace. Es distinto un católico, una persona de fe que tiene devoción a la Santísima Virgen que uno que no lo tiene. No, es que yo no tengo devoción a la Virgen. No, es que no es así la cosa. Porque es una devoción que la misma Iglesia cuántas veces nos ha recomendado como el camino para ir a Jesús. Es distinto uno de nosotros que diariamente se reserva 3 minutos del día para ir leyendo ordenadamente los hechos y los dichos del Señor Jesús en el Santo Evangelio. Cambia la vida. No porque yo haga un esfuerzo intelectual, sino que porque ambos medios penetran el corazón humano y lo transforman. Algunas veces incluso casi pasando a llevar nuestra propia voluntad, porque así actúa el Señor cuando uno se entrega a Él. Y se producen acontecimientos de conversión, de darse cuenta, no, esto está mal, y se produce una cosa que es la propia de nosotros los cristianos. Empieza a haber vida interior. Es decir, así como hay la vida exterior que todos conocemos y podemos describir, hay una vida interior, un trato interno, personal, único con el Señor que se manifiesta en su presencia, se manifiesta en su cercanía, se manifiesta en sus consejos, se manifiesta en muchas cosas.
Queridos jóvenes, van a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Le llaman muchos autores en la iglesia el gran desconocido, pero el que hace todo en todos. Sabemos de él porque el Señor mismo lo prometió. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo que les recordará todo lo que yo les he enseñado. Podrías preguntarte, ¿y yo he aprendido todo lo que el Señor nos ha enseñado para que Él me lo pueda recordar? Pero todo lo que ocurre en nuestra vida, aún las pequeñas cosas, tengo que hacer esto, voy a ir a la abuela, a la abuelita, tengo que ir para allá, tengo que esto, este momento de tensión con mi papá por una cosa que pasó en la casa, todo eso forma parte de un camino y se entiende ese camino desde la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. ¿Y qué hará el Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes toca piano? Levante la mano. ¿Y desde qué edad empezó a tocar? Ya. Ahí hay, en esta chica que se llama la María Ignacia, hay un don natural que alguien descubrió ella misma. Un día se sentó en un piano y empezó a ver que le gustaba. Hay otros que no tenemos esos dones de tocar música, no sabemos tocar más que el timbre. Pero hay gente que tiene eso. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pasemos eso al orden sobrenatural. Potencia algo que ya tenemos, que es un don natural o un don sobrenatural. Todos por el bautismo han recibido los dones del Espíritu Santo, pero ahora están en disposición de vivirlos con más intensidad. Y sobre todo, una cosa importante, a partir de ahora, queridos chicos y chicas del colegio, son adultos en la fe. No son niñas y niños, buenas personas que son católicos, son adultos en la fe. Y un adulto en la fe, por su propia esencia, es alguien que lleva al Señor y que transmite al Señor. Y eso es lo que pretende todo el proceso educativo del colegio que sigo desde hace muchísimos años, casi del mismo año que llegué. El colegio se fundó un poco antes. Es decir, cómo hacer que ustedes se transformen en hombres y mujeres que con su vida manifiesten a los demás que llevan al Señor, que son del Señor. Pero padre, para eso habría que serse sacerdote o religiosa. No. Esta es la vocación común bautismal de todos nosotros. Muchas de las cosas que pasan, que ocurren, que están haciéndonos sufrir, muchas de las muertes, muchas de las violencias que hay se deben precisamente a quienes hemos quedado dormidos, como nos advirtió el Papa Juan Pablo, los más viejos nos acordamos en el Estadio Nacional. La niña está dormida, no está muerta. Nosotros quizás hemos dormido mucho tiempo. Y mientras dormíamos, como dice otra parábola, vino el sembrador y sembró la cizaña y ahora estamos complicados. Despertemos. La venida del Espíritu Santo, María Ignacia, es como un despertar. Como decir, yo tengo una misión. Yo soy parte de la iglesia. Soy parte de un camino. Soy parte de una misión apostólica que todos tenemos. Tomémosla. Primero en la vida personal, que mi vida sea coherente. Y después que la gente al vernos pueda decir, sí, esta chiquilla con que pololeo me llevó al Señor. O al revés, este chico con que estoy saliendo me hace mucho bien, porque algo tiene que me hace sentirme bien cerca del Señor, y que eso pasara con todos nosotros. Vamos a pedir en este día en que el colegio ya, como es histórico, celebra sus confirmaciones, ahora aquí en el Valle de María, a nuestra Madre del Cielo, que nos haga volver a esa coherencia esencial, a todos nosotros. Que la gente al vernos pueda decir, este hombre
es cristiano, este hombre es católico. Se nota en su comportamiento, en sus palabras, en su trato. Se nota en cómo vive sus negocios. Se nota en la honradez con que cumple sus obligaciones. Se nota en muchas cosas. Vamos a pedir a la Mater Ter Admirabilis, en cuyo santuario estamos, que nos haga valientes seguidores de su Hijo. Que no nos echemos para atrás cuando hay que dar testimonio. Han visto que en estos días una secta satánica quiere ser reconocida como religión. Pero qué cosa más rara. Bueno, no digo que tengamos la culpa nosotros, pero mientras nosotros alguna vez estamos dormidos en lo nuestro, otros avanzan y van quitando el fundamento cristiano de nuestra nación. Que María Ter Admirabilis nos ayude a vivir en el seguimiento del Señor, dando testimonio de Él, especialmente ustedes, queridos jóvenes, que van a recibir ahora el don del Espíritu Santo. Que así sea. Amén.